buenas tardes a todas y a todos los asistentes y también a quienes nos siguen por medio de la transmisión en vivo. El día de hoy, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León, en conjunto con la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a los Diálogos Universitarios por la Transparencia 2025. Para ello, me permito presentar a nuestras distinguidas autoridades. En primer lugar, se encuentra con nosotros el doctor David Emanuel Castillo Martínez, coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Del mismo modo, destacamos la presencia de la consejera presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, licenciada Brenda Lisset González Lara. En representación del señor rector de esta máxima casa de estudios, el doctor Santos Guzmán López, agradecemos la presencia del maestro Sergio Manuel Sánchez Trejo, director de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me permito también saludar respetuosamente a la consejera y los consejeros del InfoNL, maestra María Teresa Treviño Fernández, el licenciado Francisco Guajardo Martínez y el licenciado Félix Ramírez Bustillos. Especialmente también saludamos a la maestra Roble Grajales, coordinadora de eventos especiales de la dirección de esta facultad. Para iniciar esta jornada tan especial, me permito ceder la palabra al doctor David Emanuel Castillo Martínez, coordinador de la Facultad de Derecho y Criminología, para que nos brinde un mensaje. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos. Primeramente, a nombre de la Facultad de Derecho y Criminología y a nombre propio, les doy la más cordial de las bienvenidas y agradezco mucho al maestro Sergio Sánchez Trejo, que ya te escuché, te esporra, mi querido Sergio, titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a quien quiero felicitar por todo el arduo trabajo que has hecho, Sergio. Créeme lo que desde la Facultad de Derecho estamos muy orgullosos de toda la labor que estás haciendo, siempre como punta de lanza en el tema de transparencia, acceso de la información y datos personales, pues prácticamente eres tú el referente de nuestra facultad, de que esta línea de investigación y esta línea del derecho, pues obviamente siempre está bien dirigida por ti. También agradezco mucho a la maestra Brenda Lisset González, titular de Info Nuevo León. Muchas gracias, Brenda. Créeme lo que aquí está el reflejo de lo que te quiere la comunidad universitaria, los alumnos, los profesores. Siempre es un honor para nosotros que siempre escoges a la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Derecho para visitarnos y dar toda la temática referente a lo que es transparencia, protección de datos, acceso a la información. Créeme lo que siempre estamos muy agradecidos, pero no solamente a ti le damos el agradecimiento, sino también a todos los consejeros que el día de hoy nos acompañan, la maestra María Teresa Treviño Fernández, el licenciado Francisco Guajardo Martínez y el licenciado Félix Fernando Martínez Bustillos, consejeros de Info Nuevo León, por tener a nuestra facultad como sede de este gran espacio de reflexión y análisis de esta conferencia titulada Diálogos Universitarios por la Transparencia, que hace un par de semanas tuvimos a bien un evento muy importante por parte de la Facultad de Derecho, por la parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en conjunto con la universidad y con la Contraloría del Estado, y obviamente Info Nuevo León siempre presente en este tipo de eventos y diálogos tan importantes para nuestra comunidad, que los alumnos estén informados de lo que se está haciendo, y obviamente los profesores e investigadores que también participen en este tipo de espacios, que prácticamente busca fortalecer la reflexión y el intercambio de ideas en torno al derecho de acceso a la información y al derecho a la privacidad, pilares fundamentales de nuestra sociedad democrática. Nuestro propósito es fortalecer en nuestras y nuestros alumnos una conciencia crítica y ciudadana que permita comprender la relevancia de la transparencia
y la protección de datos personales como elementos esenciales para el ejercicio responsable del derecho y la construcción de un Estado de Derecho más justo y más participativo. Son todas y todos bienvenidos a este espacio de diálogo y aprendizaje continuo. Que viva la universidad y que viva la Facultad de Derecho y que viva Info Nuevo León. Muchas gracias. Agradecemos al doctor David Castillo por su mensaje. A continuación pido atentamente a la consejera presidenta del Infonel, Brenda Lizeth González Lara, nos comparte unas palabras. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les agradezco mucho que se encuentren el día de hoy aquí, justo también para poder presenciar el desarrollo de este panel que se va a llevar a cabo en unos momentos, que es el panel Transparencia y Datos Personales, el rol del derecho en la sociedad de la información. Antes que nada, quisiera agradecer por la invitación al doctor David Emanuel Castillo Martínez, coordinador de la Facultad de Derecho y de Criminología, siempre presente, como bien lo comentó el Info Nuevo León, como un buen colaborador y también aliado en todos los temas de enseñanza, de educación y también de promoción de la cultura de la legalidad y de protección de datos personales, así como de transparencia y gobierno abierto. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta, doctor, a esta facultad. Del mismo modo, saludo con mucho gusto al doctorante, el maestro actual Sergio Manuel Sánchez Trejo, director de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, siempre un reflejo también de que las cosas se pueden hacer bien y también se deben de transparentar para que toda la ciudadanía comprenda la debida rendición de cuentas que la universidad hace sobre todas las actividades que desarrolla. De igual modo, saludo con mucho gusto a mis compañeros integrantes del Pleno, Francisco Bajardo, Tere Treviño y Félix Ramírez. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que lo importante de este evento es que ustedes se lleven una reflexión sobre la trascendencia que tiene la protección de datos personales para nuestra vida cotidiana, así como también la transparencia. ¿Por qué digo esto? Porque a todos nos importa que a la sociedad, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos y a las personas que más apreciamos, incluso nosotros mismos, que el gobierno, las autoridades actúen de una forma correcta. Y esto es fiscalizable cuando nosotros solicitamos a las autoridades información, y entonces es ahí donde la labor del InfoNL entra para garantizar que las autoridades cumplan con lo solicitado, de igual forma que se lleve de una manera adecuada el tratamiento de nuestros datos personales. El día de hoy, aparte de escuchar la valiosa participación de los estudiantes que se dieron a la tarea de manera extracurricular, de investigar sobre el tema y de también compartirnos en este entorno de aprendizaje las dudas y reflexiones que les han generado en relación a estas dos temáticas, que es transparencia y que también es protección de datos, vamos a poder tener la oportunidad los consejeros de brindar una breve charla sobre el impacto que tiene estos temas de transparencia, protección de datos, rendición de cuentas en la vida de cada uno de ustedes. Espero que este conversatorio sea de su agrado y que también se lleven una reflexión al respecto, se hagan una opinión personal también sobre la trascendencia de aplicar estos temas en la vida diaria y que no nada más se quede en las aulas, sino que también les sirva para el desarrollo de su vida profesional. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por su mensaje, consejera. Agradecemos a nuestras distinguidas autoridades por sus palabras. Este evento no sería posible sin su liderazgo y compromiso hacia la apertura de los datos y la transparencia. Con esto, damos por inaugurados oficialmente los Diálogos Universitarios por la Transparencia 2025. Para dar inicio con los Diálogos Universitarios por la Transparencia 2025, la agenda de hoy inicia con el diálogo titulado Voces Estudiantiles, Derecho a Saber y Derecho a la Privacidad. Para ello, me permito presentar a la doctora Devani Ana Karen Covarrubias Alemán, coordinadora de cumplimiento de obligaciones de transparencia
de esta Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual está adscrita a la Dirección de Transparencia y quien será encargada de moderar el diálogo. Adelante, doctora Adela. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a este diálogo estudiantil, un espacio que ha sido creado para escuchar, reflexionar y compartir las voces de quienes forman parte activa de nuestra comunidad académica. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de alumnos destacados que forman parte del programa de talentos universitarios de esta facultad. Este programa reconoce el esfuerzo, compromiso y alto desempeño de nuestros estudiantes, quienes hoy nos acompañan para compartir sus ideas y puntos de vista sobre temas relevantes en su formación y entorno académico. Los participantes en este diálogo son Mario Adolfo Rodríguez Salinas, de tercer semestre. Marbelia Mari José Leal Medina, de quinto semestre. Melanie Guadalupe González Robledo. Y Eduardo González Ríos, de quinto semestre. Todos ellos son estudiantes de la licenciatura en Derecho. El diálogo estudiantil se llevará a cabo en una ronda, con una pregunta dirigida a los participantes, quienes tendrán 5 minutos para responder. Este diálogo busca fomentar el intercambio de ideas, la expresión libre y respetuosa y, sobre todo, el aprendizaje colectivo a partir de la experiencia y perspectivas de cada uno de ellos. Agradecemos su presencia y los invitamos a escuchar con atención y respeto a nuestros estudiantes. Y sin más preámbulo, doy inicio a la ronda de preguntas. Comenzaremos con el alumno Mario Rodríguez, seguido del resto de sus compañeros en el mismo orden de presentación. La pregunta para ti, Mario Rodríguez, es ¿en qué consisten los derechos ARCO? Claro. Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias por el espacio y por la pregunta. Cuando hablamos de derechos ARCO, hablamos de las herramientas legales que todas las personas tenemos para proteger nuestros datos personales y decidir qué se hace con ellos. A veces pensamos que eso solo aplica en cosas grandes, como trámites en el banco o instituciones políticas, pero la realidad es que aplica en todo. Desde cuando nos inscribimos en la escuela hasta cuando llenamos un formulario en internet o realizamos una compra en línea. El término ARCO viene de las iniciales acceso, ratificación, cancelación y oposición. Y cada una representa una forma de ejercer control sobre nuestra información personal. El primer derecho es el acceso, que consiste en saber qué datos personales tiene una institución ofrece sobre nosotros, cómo los consiguió y para qué los usa. Por ejemplo, un estudiante puede pedirle a su universidad conocer qué información tiene en su expediente, su CURP, dirección, calificaciones o incluso datos médicos. Esto nos permite saber si la información que manejan sobre nosotros es correcta y si la están usando con los fines adecuados. El segundo es la ratificación, y aquí hablamos del derecho a corregir nuestros datos cuando están equivocados o desactualizados. Como si una base de datos aparece un número telefónico que ya no usamos o un nombre mal escrito, tenemos derecho a pedir que se modifique. Yo sé que esto parece algo muy mínimo, pero créanme que en el ámbito legal o en el ámbito clínico, un dato mal registrado puede generar consecuencias gravísimas. El tercer derecho es la cancelación. ¿Qué significa? Que nosotros podemos solicitar que nuestros datos sean eliminados cuando ya no son necesarios o cuando se usan de forma indebida. Imaginemos que una clínica conserva historiales médicos de una persona que ya no es paciente desde hace años y no hay ninguna razón legal para guardarlos. En ese caso, esa persona puede pedir que se borren definitivamente del archivo. Esto evita que la información quede circulando sin sentido o en el peor de los casos termine en manos maliciosas.
El cuarto derecho es la oposición. Esto nos permite negar que nuestros datos sean utilizados para ciertos fines con los que nosotros no estemos de acuerdo. Por ejemplo, si una institución quiere usar nuestros datos para enviar publicidad o compartirlos con terceros, tenemos el derecho a decir que no. Este derecho protege nuestra privacidad y evita el uso excesivo o comercial de nuestra información. Además, como dato curioso, hoy se está hablando del derecho de la portabilidad. ¿En qué consiste? Que podemos nosotros solicitar que nuestros datos sean trasladados de una institución a otra de forma segura, como cuando cambiamos de proveedor de internet o de banco y queremos que transfieran nuestra información directamente sin tener que volver a entregarla nuevamente. Esto nos ayuda también para evitar mucho trámite burocrático. En resumidas cuentas, los derechos ARCO nos dan la posibilidad de mantener el control sobre nuestra información personal. Pues no se trata de llenar un aviso de privacidad solamente, sino de entender que nuestros datos tienen valor y tenemos derecho a decidir sobre ellos. Desde mi perspectiva como estudiante, esos derechos reflejan un valor ético, que es la dignidad humana. Porque proteger los datos no es solo un tema legal, también es una manera de proteger nuestra identidad, nuestra historia y en muchos casos hasta nuestra seguridad. Así es que, en resumidas cuentas y en pocas palabras, los derechos ARCO nos recuerdan que nuestra información no pertenece a nadie más que a nosotros y que ejercer esos derechos es una forma de exigir la transparencia con responsabilidad. Muchas gracias. Mario, muchas gracias por tu valiosa aportación al tema. Vamos a continuar con María José. María José, tu pregunta es, ¿cómo asegurar la protección de nuestros datos? Muchas gracias. Los datos personales deben de resguardarse de una manera segura, tanto digitales como físicos. No podemos andar por ahí diciendo pues datos sensibles como pues nuestro domicilio, donde vivimos, nuestra clave bancaria. Y también en las redes se deben de implementar ciertas medidas de seguridad como lo son la autenticación en 2 pasos, el cifrado, las copias de seguridad. Pero también debemos de tener cuidado en quienes ven lo que nosotros subimos a redes sociales. Es muy recomendable tener nuestras cuentas privadas, ya que así tú aceptas quién sí te puede visualizar dentro de estas plataformas y quién no. También hay algunas aplicaciones que te solicitan tu ubicación, la geolocalización. Es una palabra compleja, lo sé, pero es básicamente cuando acceden a tu ubicación todo el tiempo. También es recomendable que la desactives, ya que pues no sabes quién está detrás de la pantalla monitoreando todos estos datos. Además que es una gran recomendación no publicar cosas de más, es decir, publicar solamente lo necesario. Yo sé que nosotros como adolescentes estamos muy apegados a las redes sociales, ahora sí que va a ser casi imposible que un joven hoy en día no tenga acceso a un dispositivo electrónico, lo cual puede resultar en una problemática, ya que existe algo llamado la huella digital y es básicamente cualquier interacción que tengas tú en cualquier red social, sitio web, que casi siempre es imposible de eliminar, y es por eso que yo los quiero invitar a realizar una reflexión sobre qué es lo que publicamos en redes sociales, ya que muchas veces podemos llegar a arrepentirnos sobre estas publicaciones y por más que lo borres, no se va a poder eliminar por completo porque ya quedó la huella digital. Gracias. Muchas gracias, María José. Excelentes recomendaciones para todos. Bien, vamos a continuar con Melanie. Melanie, tu pregunta es, ¿qué hacen con nuestra información una vez que ya no es utilizada? Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero me gustaría recalcar algo importante. ¿Alguna vez nos hemos preguntado esto? Yo como estudiante de Derecho sí me lo he preguntado varias veces, más que nada porque hemos estado viendo este tema de lo de la huella digital. ¿Qué pasa realmente? ¿Dónde se van nuestros datos?
Nosotros como estudiantes y como jóvenes, más que nada, solemos tener esta naturalidad para, ok, bueno, esta página quiero entrar, me está pidiendo mi número, mi correo, y tal vez ese correo lo tengo asociado a mi cuenta de banco. No sabemos realmente hasta dónde puede llegar eso. Pero algo que sí sabemos y que debemos de tener bien en claro es que la información no desaparece sola. En la mayor parte de los casos, las organizaciones almacenan la información por un tiempo determinado. ¿Quiénes son estas organizaciones? Pueden ser la escuela en la que estudiamos, alguna empresa o alguna plataforma digital como la que mencioné anteriormente. Este almacenamiento que ellos tienen depende de las políticas internas. Por ejemplo, en una institución académica pueden resguardar ciertos datos para certificaciones o para registros estudiantiles, o en casos legales, que el archivo de algún delito que cometimos, que nos arrestaron, ese tipo de información personal se resguarda. Pero una vez cumplido ese propósito, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares nos menciona que cuando ya el fin de esta información que fue recabada debe ser bloqueada y eliminarse de forma segura. O sea, fue recabada para un fin en específico, ya cumplió el propósito de ese fin, debe de eliminarse o bloquearse. Bloquearse básicamente es ya no tener acceso a esta información, y eliminarse de forma segura podría ser una destrucción o una conversión en información estadística. Esta información estadística no debería tener ni nuestros nombres ni identificaciones. Es importante identificar que en estos datos existe el uso legítimo y el uso indebido. Como uso legítimo podríamos resaltar el hecho de, básicamente, que hay datos que sí, que por más que no querramos, van a estar en disposición de uso público. Por ejemplo, un registro médico, como lo mencionó mi compañero. ¿Qué pasa si yo me accidento y tengo diabetes y no está en mi registro médico? Ese tipo de información sí queda, igual pasa con la información académica. Y el uso indebido sería conservar información sin una justificación de esta índole, ya sea médica o académica, lo cual representaría una violación de derecho a la privacidad. Con esto de violación de derecho a la privacidad y con lo de que cierta información sí está bien que se resguarde, me gustaría mencionar el principio de minimización de datos, que básicamente nos habla de que solo se debe de recabar la información que sea estrictamente necesaria y los datos necesarios por el tiempo que sea indispensable. O sea, solamente estrictamente necesaria y mientras sea indispensable. ¿Por qué? Pues suponiendo que ya esta persona falleció, la persona con diabetes que mencionaba, ya esta información ya no es necesario seguirla recabando. Ok, nuestra información deberíamos entender que no solamente es un conjunto de datos, sino forma parte de nuestra identidad, ya sea digital o en la vida social. Una vez que nuestra información ya no es utilizada, debe de destruirse. Y digo debe porque muchas veces no es así. De forma segura, solo que debe de conformarse con conservarse los fines legítimos y de manera anónima. Pero pues, como les menciono, hay que estar conscientes de que no siempre sucede así. Sigue habiendo muchas empresas que venden nuestra información a terceros o simplemente la no correcta, que no lo cuiden bien, que no cuiden bien nuestra información, que nuestra información nada más esté ahí sin ningún tipo de protección, ya también representa un peligro para nosotros porque hay personas que roban esa información. ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Cómo podríamos llegar a este cambio, a este avance y que no sigan sucediendo estas cosas como los robos? Pues la única manera en la que lo podemos hacer es exigiendo una rendición de cuentas y valorar nuestra privacidad como un derecho humano esencial, pues lo tenemos, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es. O sea, para nosotros es como de que, ay, X, o sea, ni que me fueran a robar a mí qué, o sea, yo no tengo qué. Pero debemos de tener en cuenta que son nuestros datos y son esenciales y importantes porque están en todo lo que hacemos en nuestra vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Melanie, por tu reflexión. Y bueno, para finalizar la ronda, es el turno del alumno Eduardo González. Eduardo, tu pregunta es la siguiente. ¿De qué manera se benefician los estudiantes con el derecho de acceso a la información? Muy buenas tardes. Primeramente quisiera empezar mencionando lo cual es esta pregunta al mencionarse en cómo se benefician los estudiantes en el derecho al acceso a la información. Quisiera puntualizar que realmente cualquier persona, cualquier ciudadano se beneficia de este derecho. Mas, sin embargo, esta pregunta va enfocada especialmente al ecosistema universitario. Hay que entender que en el ecosistema universitario podemos ver tres tipos de especies predominantes: los docentes, los administrativos y los estudiantes, que al menos en lo que tengo de registro, que es con el último periódico oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es que ahorita hay una cantidad de 220,000 estudiantes ya matriculados. ¿Qué se entiende por esto? Que llegamos a ser mayoría. Pero realmente, y como veo aquí el público presente, algunas veces han sentido con el empoderamiento de poder solicitar acceso a información sobre sus instituciones. Realmente la pregunta podría ser un poco muy ambigua, ya que muchas veces dices, ¿de qué me va a servir solicitarle algún oficio a la rectoría, a la Facultad de Derecho? Pero es aquí cuando vemos que el derecho a acceso a información, así como la protección de datos personales y la transparencia, viene para resolver un tema, y es que es la injusticia. En cualquier momento vamos a encontrarnos con injusticia. El que existe injusticia no significa que ya un sistema esté mal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Eso es simplemente, todo es un ambiente social. Llega a haber demasiada injusticia en diferentes sectores. Lo importante es cómo se reacciona ante esa injusticia y cómo se puede sobrellevar. Quisiera puntualizar y un poquito enfocarlo más el hecho en los estudiantes, como vemos, por ejemplo, con una calificación arbitraria. ¿Cuántas veces un estudiante, no simplemente de preparatoria, incluso puede haber de secundaria o en algunos casos de primaria, que algún docente llega a calificarlo malamente porque le cayó mal, porque simplemente no concuerda o porque lo conoce de algún antepasado y le tiene ese coraje? No se alinea a esos seguimientos. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque es donde más podemos como estudiantes iniciar con el derecho a acceso a información. Podemos solicitar justamente que se haga una revisión. Y esto no es simplemente palabra hablada, no es simplemente porque me lo dice un profesor, porque me lo dice la presidenta, es porque realmente esto se encuentra en nuestra ley. Recordemos que aquí la mayoría, incluso los de tecnología, se basan en la legislación. Y no solamente hablamos de una ley como lo puede ser la propia Constitución, al ser de carácter nacional, sino también hablamos de tratados internacionales. Por mencionar simplemente algunos, tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 19, a la Carta Magna en su artículo 8 con el derecho de petición, que si bien este se enfoca ahora sí a autoridades o servidores públicos, también puede ser un hincapié para poder iniciar con esto. Pero yéndonos un poco más a la legislación o a la reglamentación de la universidad, tenemos el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el cual en su artículo 142 justamente especifica esto mismo, del cómo revisar los datos en caso de una calificación arbitraria. También tenemos el Reglamento de Admisión y Permanencia de la Universidad en el artículo 74 y el propio Reglamento de la Facultad de Derecho en su numeral 141 y 142. ¿Qué quiere decir? ¿Que se repite mucho? Sí, se repite justamente para que los alumnos se beneficien gratamente y que su derecho al estudiar no se vea perjudicado por que otra persona tenga otra voluntad. Ya por último, quisiera recordarles que una calificación nunca va a definir el nivel de conocimiento de una persona con exactitud, ya que en este caso hablamos simplemente de una retención de información a corto o mediano plazo. Más sin embargo, tenemos que recordar que en nuestra universidad y en algunos sistemas educativos esa es la manera en que se puede medir realmente la comprensión o si estás avanzando en ese sistema educativo. Lo que debemos hacer es adecuarnos a las herramientas que tenemos y poder explotarlo para que así no se realice una injusticia contra nosotros. ¿Cómo? Con los derechos del acceso a información. ¿Y por qué se empieza con esto? Porque en un futuro no solo va a ser una calificación, en un futuro vas a tener que ir a un juzgado, vas a tener que ir a pedir justamente al momento de presentar tu demanda que todos los datos, toda esa información sea devuelta una vez finalizado el juicio. Pero es aquí donde se puede ir empezando a ir formando ese carácter y esa forma de poder proteger a los derechos humanos que tenemos consagrados por la Constitución, por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la propia facultad y la Universidad Autónoma de Nuevo León, que siempre se ha mostrado demasiado transparente al momento de la revisión. Y espero que siga siendo así, porque realmente nos ampara demasiado como estudiantes. Es cuanto. Eduardo, muchas gracias por esta información tan importante que nos aportas.
Y con esta participación de Eduardo culminamos con esta ronda y le cedo la palabra al maestro de ceremonias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Covarrubias, por su participación como moderadora, y de igual manera nuevamente agradecemos a los alumnos Mario Adolfo Rodríguez Salinas, Marberia María José Leal Medina, Melanie Guadalupe González Robledo y a Eduardo González Ríos por su excelente desempeño en el desarrollo de este diálogo. Les pedimos nuevamente brindarles un fuerte aplauso por su participación. Continuando con el programa de esta tarde, es momento de dar inicio al panel que lleva por nombre Transparencia y Datos Personales, el rol del derecho en la sociedad de la información. Este panel busca crear un espacio de diálogo y reflexión sobre el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y qué mejor que contar con la participación de las y los consejeros del InfoNL, quienes compartirán sus perspectivas y experiencias para fortalecer la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la privacidad en beneficio de la comunidad estudiantil. Para moderar este panel, contamos con la participación del maestro Sergio Manuel Sánchez Trejo, director de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que le cedo la palabra a nuestro moderador, quien también presentará a los panelistas y dará inicio con este panel. Adelante, maestro. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Excelente lo que acabamos de escuchar por parte del diálogo de los estudiantes. La verdad quisimos darle aquí con la presidenta, con los consejeros, darles otro enfoque, ¿no? Que ellos fueran los primeros que hablaran, para dar ese pulso ahorita que les toca hablar a los expertos, a los consejeras y consejeros que están aquí presentes. Y yo únicamente moderaré este panel, que la verdad sintámonos privilegiados, el hecho de tener expertos en esta materia, son la autoridad gubernamental prácticamente los quienes van a estar aquí hablando de primera voz, y evidentemente con un lenguaje muy sencillo, muy estudiantil. Todos somos chavos y chavas aquí, ¿verdad, Tere? También acá Brenda. Entonces, pues estamos en la misma sintonía, ¿no? Pues como les comentaba, contamos hoy con la presencia del órgano garante, lo que es el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información en el Estado de Nuevo León, conocido con el acrónimo de InfoNL. Nos encontramos aquí con la presidenta, licenciada Brenda Lizeth González Lara, la consejera presidenta. Muchas gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de la maestra María Teresa Tremiño Fernández, consejera también del InfoNL. Asimismo también del licenciado Francisco Reinaldo Guajardo, bienvenido Paco, y de Félix Fernando Ramírez Bustillo, licenciado, muchas gracias por estar aquí presente. Bien, para dar inicio a esta ronda de preguntas, comenzaré por las damas, evidentemente, y empezamos con la consejera presidenta. Brenda, explícanos en términos sencillos a los chavos aquí, en ese sentido, ¿qué es el InfoNL? ¿Cuáles son las funciones del Instituto de Transparencia en el Estado de Nuevo León? ¿Por qué es tan importante para los estudiantes de Derecho y Criminología, como ahorita lo comentaron los panelistas anteriores? Cada quien un enfoque distinto, hablando de datos personales, el tema de las calificaciones, evidentemente es un derecho que se le tiene que dar, que se difunde el tema de la transparencia, del derecho de audiencia, en ese sentido, y que están en formación jurídica, pero que ya deben de ir practicando desde ese momento, y un ejercicio es ¿no? El que vamos a conocer y a socializar. ¿Por qué tiene una relevancia importante el tema de transparencia y protección de datos personales en los estudiantes, y por qué la va a tener también en un futuro ya cuando sean profesionales? Adelante, Brenda. Muchas gracias, Sergio. Pues para explicarles de una manera muy sencilla cuáles son las funciones o qué realiza el Info Nuevo León, de qué nos encargamos día a día, me gustaría compartirles que en el Info Nuevo León se protegen dos derechos humanos, que es el derecho de acceso a la información y el derecho a protección de datos personales. Pero estos derechos humanos se encuentran, a su vez, todo derecho tiene correlativa a una obligación. Entonces, el derecho de acceso a la información, la obligación correlativa es la de la autoridad de poder brindar la información a través de la transparencia. La transparencia, hay una transparencia que se llama transparencia proactiva y hay otra transparencia reactiva. La proactiva es cuando la autoridad informa más de lo que por ley se establece que debe de dar información a través de sus páginas web y demás. La proactiva es cuando
da más información de la que la ley establece, y la reactiva, por su parte, es cuando deriva de alguna solicitud de información. Ahorita sus compañeros fueron, me parece que muy claros en mencionar la importancia de estudiantes de solicitar información. Les sirve, la verdad, para muchas cosas. Pueden ser incluso para sus propias tareas, investigaciones, avances que vayan teniendo, incluso para poder gestionar algún trámite, algún servicio, incluso en lo particular, en lo individual, como les comentaba. Pero además de eso, pues ahí está el supuesto de que a veces, aunque le pidas la información a la autoridad, esta no te la entrega, ¿sí? Por el lado de la transparencia. Cuando no te la entrega, entonces todos tenemos el derecho a impugnar, como abogados también que somos y también como ciudadanos. Tenemos a su vez este recurso de revisión, lo tramitamos dentro del Info Nuevo León, cada una de las ponencias, de aquí mis compañeros y de la de La Voz. Llevamos el trámite que va desde la recepción, admisión, se solicita un informe justificado a la autoridad para ver qué fue la información que se brindó, y se resuelve si tiene razón o no el particular. Por el lado de datos personales tenemos el tema, justo como lo comentaba el primer compañero que participó, de reclamar los derechos ARCO. También nos encargamos nosotros de garantizar el acceso a la información que las autoridades recaban de cada uno de ustedes cuando comparecen a realizar algún trámite o algún servicio ante una instancia de ente público, que es el ente que ejerce recursos públicos y que contiene sus datos personales. De rectificación, cuando los datos no están bien, para que se aclaren. De cancelación, se comentaba también cuando se cumple la finalidad, y de oposición porque ustedes nunca consintieron el que esa autoridad tuviera la información. El consentimiento es uno de los principios de los datos personales, como es la licitud, de la cual ya se habló, que tiene que ajustarse este tratamiento de datos a la norma que así los garantiza. En este caso, hablando de particulares, tenemos a la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, y en el tema de las autoridades tenemos a la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. En términos generales, además de realizar actividades de promoción, de difusión, colaboramos aquí muy de forma cercana con el maestro Sergio para poder llevar a cada una de las facultades de esta universidad más conocimiento sobre estos temas, e implementar una materia que sea de tronco común para todos, para que pues ustedes puedan conocer de una forma más especializada cómo garantizar estos dos derechos humanos y de promoverlo con la sociedad. Me gustaría comentarles que también realizamos actividades en temas de gobierno abierto con municipios para impulsar también la apertura de datos abiertos y con otras autoridades. Pero de forma particular, ¿para qué les va a servir en su carrera, tanto como abogados futuros que van a ser exitosos y que también criminólogos? Yo creo que en la práctica se van a ustedes a dar cuenta que es algo que permea en todas, incluso las carreras, no nada más en las de ustedes. Si quieren ser litigantes, les va a tocar obviamente que recabar la información de sus clientes. Y son litigantes, pues a ustedes les va a tocar también garantizar la protección de todos los datos personales que recaben para poder llevar a cabo ya sea la defensa o bien intentar alguna acción en contra de la parte demandada. Y saben que existen muchas sanciones y que estas son gravosas en el tema de un tratamiento indebido por parte de particulares, incluso son más altas que las sanciones económicas que se imponen a las autoridades que llevan un tratamiento inadecuado de los mismos. Sí, entonces, incluso cuando van a comparecer a algún juicio en este entorno de la abogacía, pues también tienen que defender a sus clientes sobre daños a la reputación, al honor, a la imagen, solicitar reparación de daños, ya sea en materia penal, en materia civil, aunado a las acciones que ante el órgano garante en materia de transparencia y protección de datos personales se puedan llevar a cabo, ¿sí? Son completamente independientes y todas son válidas en diferentes
diferentes ámbitos de competencia. Por parte de el desahogo de audiencias también van a poder analizar cuándo se puede entregar información o no de las autoridades, incluso de las partes que tengan a bien defender. Si son servidores públicos, lo mismo. Los datos personales que traten también van a estar en bases de datos y ustedes también les va a corresponder garantizar este debido tratamiento. Y para los servidores públicos también hay sanciones, y las sanciones no las paga el ente público, las paga el bolsillo del servidor que vulneró los datos personales que está haciendo uso para desarrollar las actividades. Por el lado de los criminólogos, existe también mucha información de naturaleza sensible. Hace un momento los compañeros abordaban el tema de la información que se contienen en expedientes médicos. Los criminólogos sabemos que para poder desarrollar esa función también van a tener que tener acceso a información delicada, información sensible que tengan que analizar y tienen que haber un resguardo adecuado también y un tratamiento de la misma para que pues no sean objeto, en este caso, de este indebido tratamiento que a su vez también pues puede detonar en alguna sanción o responsabilidad incluso penal. Entonces, pues sin más, yo creo que ya les dejé ahí la espinita de conocer un poco más sobre el tema y fue el uso de la voz a nuestro moderador. Espero haya quedado claro y si no, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, comisionada presidenta Brenda. Estuvo muy claro, nos diste una forma en cómo son las funciones, pero como vimos son muchísimas las funciones. Lo dijiste de una manera muy perfecta en el sentido de cada una de ellas, ¿verdad? Y cada una del desahogo. Acabamos de ver, de escuchar semanas que en el aula, viendo la ley, analizando, tú lo dijiste de una manera más directa en la práctica, como en la comisión, lo que hacen aquí los consejeros en ese sentido. Y lo importante que señala que la información que esté ahí, la utilidad que le podemos dar a esa información, ¿no? No únicamente una utilidad en cuanto a la rendición de cuentas, sino también una utilidad personal, para el nivel estudiantil, académico, de investigación social. Inclusive, muchos utilizan la información pública como negocio, porque está la estadística, están los datos ahí tenemos, ¿no? Me interesa saber cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas escuelas, cuántos hospitales hay en cierta zona, lo puedo preguntar y eso me da una estadística para yo emprender alguna acción en lo personal. Muchísimas gracias. Toda la información. Exactamente, muchas gracias. Bien, ahora pasamos con la consejera María Teresa Treviño Fernández y la pregunta que se haría, consejera, es ¿qué estrategias se implementan para que el acceso a la información se consolide como un derecho efectivo más allá de su reconocimiento en la legislación? Es decir, no ver únicamente como una norma, como un derecho positivo que se encuentra ahí, sino la utilidad social que se le puede dar a este tipo de derecho. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Qué bueno, un gusto estar aquí con ustedes y felicitar a los alumnos que participaron extraordinariamente, lo hicieron muy bien. Y bueno, respecto a la pregunta que me hiciste, nosotros en el Info tenemos diferentes estrategias para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública. Nosotros tenemos una unidad de transparencia para que nosotros asesoremos a todos los ciudadanos a cómo hacer una solicitud de información. Nos la pueden hacer a nosotros mismos porque nosotros somos sujetos obligados. ¿Qué son sujetos obligados? Son todas las instituciones públicas, secretarías de Estado, los municipios, los sindicatos, los partidos políticos y los órganos como somos nosotros. Entonces, nosotros en la unidad de transparencia damos capacitación. Si ustedes, por ejemplo, le quieren pedir información a su municipio y no saben cómo hacerlo, pueden venir con nosotros y nosotros los orientamos y les decimos cómo pueden solicitar información. Igual también les damos orientación en materia de datos personales, como bien lo explicaban, de los derechos ARCO. Entonces, nosotros ahí estamos para servirle en eso. Nosotros también, en la unidad de transparencia, pueden llegar a presentar recursos de revisión ante nosotros, ante el órgano garante. ¿Y cuándo se presentan esos recursos de revisión? Cuando ustedes solicitaron información, por ejemplo, a un municipio y no les contestó, o les contestó otra cosa que no viene al caso, o les contestó de manera incompleta, o les dijo que paguen las copias y así sí les entregan la información y ustedes lo habían solicitado de manera electrónica. Ahí es cuando ustedes pueden solicitar un recurso de revisión ante nosotros, ante el órgano garante. Eso es un servicio que nosotros damos a la ciudadanía para que
ustedes pueden ejercer su derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. También, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, nosotros hemos participado, como lo dijo Brenda, en la materia de ética, transparencia y cultura de la legalidad, que es obligatoria para todas las facultades, no solamente para los abogados, es para todos, porque nosotros queremos que todos los estudiantes sepan cómo acceder a información pública y cómo protejan sus datos personales. Inclusive nosotros también capacitamos a los sujetos obligados. ¿Qué pasa cuando llegan administraciones que hay cambio de gobierno municipal o del Estado? Pues llegan nuevos servidores públicos que no tienen conocimiento, que tienen obligaciones de transparencia por ley, pero también hay otras obligaciones que deben de publicar, puede ser de manera proactiva, que publiquen en sus portales de internet, por ejemplo, de los programas que tienen, de lo que se está haciendo en su municipio, información de interés para todos los ciudadanos. Entonces, nosotros capacitamos a los servidores públicos para que cumplan con sus obligaciones de transparencia, pero que también den información proactiva de interés para toda la sociedad. Y también capacitamos a todos los ciudadanos. Desde chiquitos, vamos a las kinderes, a las primarias, a las secundarias, a su nivel, hacemos obras de teatro guiñol, para que los chiquitos entiendan cómo proteger sus datos personales. Por ejemplo, hacemos concursos también de manera dinámica para que ustedes puedan entender cómo accedan a la información y cómo protejan sus datos personales. Otra cosa que hacemos nosotros también en el instituto, hacemos programas de socialización que se llama Plan DAI. Nosotros llegamos a grupos vulnerables, a comunidades que están alejadas o comunidades indígenas, que nosotros vamos con ellos para que ellos también puedan ejercer y que tengan su derecho a acceso a la información, todas esas comunidades. Nosotros queremos llegar a toda la población, a todos los ciudadanos y a todos los sujetos obligados. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes por cualquier duda o aclaración. Gracias. Muchas gracias, Tere. Muy interesante lo que dijo. Prácticamente se puso a su disposición. El InfoNL es un área de servicio, es un área que no únicamente tutela el derecho humano a la protección, al acceso a la información y a la transparencia, sino que también es una cuestión de poner a su disposición esas herramientas, toda esa maquinaria. Yo he ido al Info Nuevo León y son puertas abiertas, son muy amables, tienen salas para que les permita hacer uso de las computadoras para hacer solicitudes de información y demás, pero sobre todo la capacitación que les brinda el Info Nuevo León es muy importante, porque no va enfocado únicamente a un tema de estudiantes de derecho, sino va en la comunidad en general, como ella lo ha dicho, abarca para todos y tomen la palabra, la verdad, cualquier cosa que necesiten, acuden aquí al Info Nuevo León, cualquiera de los consejeros a través de la gente y demás, el equipo es muy amable y la verdad son muy eficaces y muy eficientes en ese sentido. Felicidades. Muy bien, pasamos ahora con el turno del consejero Francisco Reinaldo Guajardo. ¿Podría decirnos, Paco, qué rol juega el derecho y la criminología en la protección de datos personales frente a posibles vulneraciones y de qué manera impacta este papel en el trabajo de los estudiantes que colaboran en dependencias como lo son despachos jurídicos o en actividades de investigación privada, considerando los desafíos éticos, legales y técnicos que implica el manejo de la información sensible que pudieran toparse? Gracias, Sergio. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Están despiertos? Sí, ok. Bueno, en relación a la pregunta que me acaba de realizar Sergio, el maestro Sergio, yo quisiera comentarles que en el tema de protección de datos, desde el punto de vista del derecho y la criminología, creo que es indispensable la actuación que se está teniendo el día de hoy, ya que pues, todos sabemos el manejo de la información a través de medios de tecnología, redes sociales, y creo que es indispensable que nosotros, ustedes como alumnos, tengan conocimiento de tanto la normatividad como aquellas responsabilidades y lo que va a surgir del manejo de la información de los datos personales, tanto de ustedes como de sus posibles clientes o de los casos en los cuales ustedes pueden intervenir. Hay una ley a nivel estatal, que es la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que es la que nos rige en el Estado de Nuevo León y en la que el Info Nuevo León se rige para conocer todos aquellos casos, recursos de revisión, etcétera, que nos llegamos a conocer. Y a nivel
República Mexicana está la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, es decir, las empresas que manejan datos personales, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, aquellas autoridades federales que manejan nuestros datos. Bueno, a través de la dependencia federal, ellos son los competentes para conocer de aquellos recursos o de aquellas manera en la que nosotros podemos inconformarnos cuando una empresa o una autoridad federal hace uso de nuestros datos personales. Ahora bien, desde el punto de vista de la criminología, que tiene un papel más preventivo y analítico, quisiera yo mencionar que en el tema de datos personales tenemos 8 principios, no sé si alguno de ustedes los conoce, los principios de la protección de datos personales, ¿no? ¿Alguno por ahí? Bueno, los principios, estos 8 principios son el de licitud, el de responsabilidad, fidelidad, calidad, lealtad, el de proporcionalidad de información y responsabilidad. Entonces, estos principios nosotros, cuando estamos en un despacho o cuando tenemos información de datos personales, debemos de velar porque se cumplan. Ahora, si somos servidores públicos, peritos, estamos en la fiscalía tal vez, con mayor razón debemos de tener cuidado en la protección de los datos personales. Les quiero platicar un caso que sucedió por allá de enero del 2017, aquí en Nuevo León, como eso de las 8:30, 8:45 de la mañana, de repente empezamos a recibir en nuestros WhatsApp una serie de imágenes de un hecho violento que sucedió, que eran imágenes de un salón de clases de menores de edad, en los cuales hubo un hecho de sangre, un ataque de un alumno hacia sus compañeros. Cuando yo lo recibí en grupos de WhatsApp o cuando se recibió, o incluso en el entonces Twitter, que había esas imágenes, decían, bueno, pues haber sido en Europa o en Estados Unidos, ¿verdad? Que era lo más común. El problema fue que nos dimos cuenta con el paso de los minutos que había sido aquí en Monterrey. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible que sucedió a las 8:30, a las 8:40, 45, ya estaba en grupos de WhatsApp esas imágenes, esos videos de hechos tan lamentables, que ¿qué era lo que hicieron? Revictimizar a las personas que sufrieron este daño. ¿Y qué fue lo más impactante de este tema? El Info Nuevo León realizó una investigación sobre este caso en específico, porque todo el mundo decía, oye, ¿quién obtuvo las fotos y quién las filtró? Pues si acaba de suceder el hecho. Oye, fueron los policías, fueron los ministeriales, fueron los mismos empleados del colegio. Nosotros, al hacer esa investigación por parte del órgano garante, encontramos, tuvimos acceso a la carpeta y tuvimos acceso a una serie de información, evidentemente en su momento con la secrecía debida, porque no podíamos dar a conocer la información que estaba en las constancias de la carpeta. Detectamos que un policía del entonces, era Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en los videos de circuito cerrado se veía donde este elemento de seguridad pública del Estado con un celular estaba grabando de los monitores de circuito cerrado lo que había grabado en ese momento. Lo grabó. En las constancias en las cuales tuvimos acceso, se pudo demostrar que en ese celular, que un perito obviamente hizo un dictamen técnico, ese celular fue el que grabó las imágenes de esa cámara de circuito cerrado, y que de ese celular se envió a grupos de WhatsApp. Te estoy hablando del 2017. O sea, era algo, pues, que en ese momento era impensable. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nos dimos cuenta que como servidor público no cumplió con estos principios de protección de datos personales. No cumplió principalmente con la finalidad, porque a lo mejor hubiera dicho, oye, pues yo como elemento, pues grabé porque pues iba a acompañar las imágenes a la carpeta de investigación y que en su momento se determinara la responsabilidad de las personas que participaron. Pero no, resulta que este elemento lo compartió a grupos de WhatsApp y está en esa carpeta, está debidamente acreditado que de ese celular se enviaron las imágenes y los videos. E incluso, muy curioso, cuando se hace la investigación, se empieza a salir todo el mundo de los grupos porque ya se hizo público que se estaba investigando. Entonces, todo eso, aunque en su momento, les digo, en el 2017 pensáramos que no era posible, sí se detectó que de ahí
Ese fue el origen de esa filtración de la información y que fue un tema mundial, no fue nada más aquí en Nuevo León o en México, fue de manera internacional. Entonces, ahí vemos la importancia de nosotros o ustedes como alumnos, el tener el debido tratamiento y protección de los datos personales, máxime si ustedes llegan a ser servidores públicos, en el caso de los criminólogos de alguna corporación. ¿Por qué? Porque van a tener acceso a mucha información muy delicada. ¿Cuál fue la conclusión de esta investigación? Se determinó que hubo 2 elementos que filtraron esta información, se les dio de baja, se les inició una carpeta de investigación y bueno, en su momento la autoridad determinó la responsabilidad de ellos. Pero sí, el recalcar por qué hay cuestiones de ética en los cuales, incluso legales evidentemente, en las cuales nosotros debemos de tener mucho cuidado al manejar datos personales. Insisto, si alguno de ustedes está en una corporación de seguridad, llámese Fiscalía, alguna Secretaría de Seguridad, hay que tener el debido cuidado y resguardo de la información y más cuando son hechos lamentables. ¿Por qué? Porque revictimizamos a las personas que sufren de estos hechos. Entonces, y también tener cuidado porque ya la tecnología nos permite identificar de qué aparato o desde dónde surgió la filtración de la información. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchachos, hay que respetar estos 8 principios en materia de protección de datos personales y si ustedes están haciendo prácticas en un despacho, insisto, en alguna empresa o en una corporación de seguridad, cuiden mucho los datos personales que ustedes tengan en su poder, porque eso implica una responsabilidad si hay una filtración o el mal uso, y esa responsabilidad incluso puede ser penal. Entonces, creo que es importante tener en claro estas situaciones y que ya no sucedió una vez, y creo que es importante aprender para que no vuelva a suceder de nueva cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Interesante la forma en cómo lo pones en un ejemplo, el impacto que tuvo, ¿no?, en ese sentido, y sobre todo tener conciencia que no únicamente recae la obligación en un sujeto obligado, sino también en un sujeto particular. Todos nosotros que recibimos a veces en nuestro WhatsApp algo que no debemos de tener, pues el hecho de reenviarlo también nos está haciendo cómplices de un delito que ya está tipificado en las leyes, en los códigos penales y demás. Entonces, importante la recomendación que nos haces, Paco. Muchas gracias. Y muy bien, y por último, pasamos con el turno del consejero Fernando Ramírez Bustillos, quien agradecemos su disposición en este espacio para hacer esta siguiente pregunta, Félix. Consejero, en un escenario en donde la tecnología y los datos personales se utilizan cada vez más en el ámbito judicial y de la seguridad, ¿qué medidas se están implementando para garantizar que el acceso a esta información no sea utilizada de manera indebida o para fines de vigilancia que pueden afectar las libertades individuales de las personas? Adelante. Bueno, sí. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los aquí presentes. Primero que nada, felicitarlos por la organización de estas jornadas, de estos diálogos, son muy importantes para toda la comunidad estudiantil. A los compañeros que nos precedieron en el turno, también los felicito por su magnífica exposición. Iniciando con esta pregunta, o para responder esta pregunta, me voy un poco a lo que ya mencionó mi compañero, el consejero Guajardo, en cuanto a los principios, ¿no? Es importante saber que el tratamiento de datos personales en materia judicial o de seguridad se rige por estos principios y también por algunos deberes que, como ya mencionó mi compañero Francisco, son 8, que son el de principio de licitud, el de lealtad, el de finalidad, proporcionalidad, información, consentimiento, calidad y responsabilidad. Y además tenemos también los deberes que son seguridad y confidencialidad. ¿Alguien de los aquí presentes me puede decir los primeros 2 principios que se traducen, por ejemplo, la licitud y la finalidad? ¿Para qué creen ustedes que sirven estos principios o qué significan el principio de licitud y finalidad? ¿Alguien que me pueda decir? Licitud y finalidad. Así es. ¿Y finalidad? Así es. El principio de licitud y finalidad significa que sea para la solicitud de esa información sea para un motivo lícito y que tenga un propósito específico. Es decir, si yo te voy a pedir esa información o la voy a resguardar esa información y tú me la estás solicitando, ¿para qué la quieres? ¿Es para un tema jurídico, para un tema legal? Como ya lo comentaban mis compañeros, el intercambio también que se hace de información de datos sensibles entre autoridades está permitido, pero tiene que conservarse y respetarse estos principios.
porque los datos solo pueden usarse, como ya les dije, con un principio específico y legal. Y luego tenemos el principio de proporcionalidad. ¿Alguien sabe qué es el principio de proporcionalidad? ¿O a qué atañe la proporcionalidad? ¿Compañero? Exactamente. Significa, como dijo su compañero, en base a lo que estamos solicitando es lo que nos están entregando. Es decir, solamente te voy a entregar los datos específicamente necesarios en cuanto a lo que tú me estás solicitando. Luego tenemos el principio de confidencialidad y seguridad, que eso es como su nombre lo dice, es el aplicarse a medidas avanzadas administrativas para poder resguardar esos datos de manera confidencial y segura, que no tenga acceso a cualquier persona o que no lo puedan ingresar solamente por tenerlo ahí disponible. Es muy importante que todos los sujetos obligados respeten y velen por este principio de la seguridad y de la confidencialidad. Por otro lado, también tenemos en el caso de nosotros de InfoNL o en el caso de Nuevo León, nosotros como instituto tenemos la facultad y la atribución de vigilar que las instituciones de seguridad y justicia cumplan con la ley en materia de protección de datos personales. Es decir, en caso que no lo estén cumpliendo, por medio de una denuncia nosotros podemos investigar el uso indebido de la filtración de información de personal, que puede ser también de oficio. También emitimos recomendaciones y lineamientos sobre el tratamiento de los datos personales. Ayudamos a los sujetos obligados a pegarse a los lineamientos cuando tienen que hacer, en el caso de una entrega de información, cuando una persona, un ciudadano, un alumno, un estudiante pide información de una institución y quiere específicamente que le entreguen esa información, nosotros tenemos como organismo que somos de transparencia, vigilar que se respete la protección de los datos personales de los ciudadanos. Como ya dijeron hace ratito en un caso de un expediente clínico, oye, si yo quiero saber el expediente clínico de mi compañero porque está enfermo y yo quiero saber si tiene alguna enfermedad contagiosa, el instituto verifica que esa información solamente se le dé a los sujetos que son, digamos, los responsables o los titulares de esa información. Si tú vas y pides lo de tu compañero, el hospital no te lo puede dar, no te lo debe dar, porque son datos sensibles. Datos que si tú lo sabes, puedes perjudicarlo porque puedes hacer a lo mejor un uso indebido diciendo que tiene una enfermedad contagiosa o que tiene una enfermedad grave. Aunque no sea contagiosa, puedes diseminar información que puede poner en problemas a esa persona o inclusive menoscabar su calidad de vida o atacar a su integridad personal como miembro de la comunidad estudiantil. También hacemos procedimientos de sustanciación, de verificación, y llevamos a cabo en el cual el titular de la información presenta una denuncia y dice, oye, esta persona o este sujeto obligado está haciendo uso indebido de mis datos o de los datos de una persona más. Inclusive yo puedo reportar que están publicando datos de alguien que, aunque no sea yo, que están dando acceso a información de datos de otra persona, como por ejemplo en el caso que les comentaba ahorita, de que si alguien va y pide datos, oye, quiero los datos médicos de esta persona, y se los entregan a alguien que no acredita tener el legítimo interés, porque acuérdense que a diferencia de las solicitudes de información, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de solicitar de las autoridades, que nos rindan cuentas, que nos entreguen la información que generan, la que almacenan o la que está digamos en el tema de sus atribuciones llevar a cabo. En cuanto a los datos personales, solamente pueden ser mis datos personales. Yo solamente puedo solicitar mis datos personales y, como dijo sus compañeros en la exposición que hicieron previa a nosotros, el ejercicio de los derechos ARCO, ¿no? Que es el que yo puedo hacer para que me den acceso y rectificación a mi información solamente. Entonces es muy importante también tener en cuenta, como ya también comentaba mi compañero el consejero Guajardo, en el caso de las instituciones públicas, de seguridad pública, perdón, o de la fiscalía, que no solamente es una labor de la institución el resguardar los datos, sino toda una cadena de custodia, como una cadena de custodia de evidencias. Cuando es una colecta de evidencias en una escena del crimen, hay una cadena de custodia. ¿Quién la recopiló? ¿Quién la transportó? ¿Quién la entregó? ¿Quién la recibió? ¿Y quién la resguarda? Es prácticamente lo mismo en el caso de los datos personales. La persona que recibió la información en la ventanilla, la persona que lo pasó al archivo, la persona que lo archivó y la persona que lo conserva. Todos esos forman parte de la cadena de custodia de los datos personales y todos tienen responsabilidad conjunta de resguardarlos y de protegerlos. Sería todo por mi parte. Si tienen alguna duda, ustedes son. Muchas gracias, maestro Félix. Muchas gracias por el examen.
también que pusiste ahorita de manera espontánea, muy interesante cómo, y puntos extras de aquí los que contestaron muy bien, y la forma en cómo llevaste los principios en una zona práctica. Muchísimas gracias, Félix. Bien, con esto concluimos esta mesa de debate que espero haya sido fructífera. La intención fue llevar a cabo de una manera platicada casos que en la práctica llevan el órgano garante en materia de transparencia y llevarlos aquí con ustedes de una manera directa. Muchísimas gracias. También agradezco mucho a la Facultad de Derecho, al coordinador David Castillo y a la maestra Roble por todas las facilidades que nos llevó a llevar a cabo este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio. Antes de pasar a la entrega de reconocimientos, pedimos también atentamente a todas las alumnas y a los alumnos y a las personas que nos acompañan en este recinto permanezcan sentados, ya que procederemos a las entregas de reconocimientos. Pido atentamente a la consejera presidenta del InfoNL, licenciada Brenda Lizeth González Lara, haga entrega de un reconocimiento al maestro Sergio Sánchez Trejo por su participación como moderador de este panel. Muchas gracias. Ahora pido atentamente a las personalidades que integran este presidium ponerse de pie para hacer entrega de unos reconocimientos a los alumnos y a las alumnas que participaron en el panel previo. Pedimos a Mario Adolfo Rodríguez Salinas pase al frente de este recinto para recoger su reconocimiento por parte de la consejera María Teresa Treviño Fernández. Muchas gracias. Ahora bien, pedimos a Marbelia Marijose Leal Medina pase también al frente de este recinto a recibir su reconocimiento a manos del consejero Francisco Guajardo Martínez. Muchas gracias. A continuación, pedimos a Melanie Guadalupe González Robledo pase también al frente de este recinto a recibir su reconocimiento a manos del consejero Félix Ramírez Bustillos. Ahora pedimos a Eduardo González Ríos pase también al frente de este recinto a recibir su reconocimiento de manos del maestro Sergio Sánchez Trejo. Muchas gracias. Finalmente, pedimos a la doctora Devani Covarrubias pase también al frente de este recinto a recibir un reconocimiento por parte de la consejera Brenda González Lara. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que participaron en estos diálogos universitarios por la transparencia. Y antes de despedirnos, le recordamos a todas las alumnas y a los alumnos que deberán registrar o acceder al QR que les mostrarán al salir de este auditorio y también registrar una nota de voz para su asistencia. Agradecemos a todas y a todos los asistentes por acompañarnos en los diálogos universitarios por la transparencia. Que tengan buena tarde y hasta pronto.